La pequeña gatita blanca apenas era visible en la caja de cartón abandonada frente a la clínica veterinaria. Sus ojos azules estaban completamente sellados por una secreción amarilla espesa, tan incrustada que parecía que no había visto la luz del día en semanas. Pero lo que esta familia hizo después y lo que pasó durante su recuperación demostraría que a veces los actos más pequeños de compasión crean los vínculos más profundos. Encontró a Luna un martes por la mañana, no en las puertas de la clínica como esperarías, sino abandonada en el aparcamiento detrás de un contenedor. La caja estaba empapada por la lluvia de la noche y dentro, esta frágil bolita blanca de pelo temblaba sin control. La cara de la gatita era un desastre total. Ambos ojos hinchados y cerrados, pelo apelmazado alrededor de sus mejillas, respiración trabajosa y ronca. Parecía tener unas 6 semanas, posiblemente menos. Definitivamente demasiado pequeña para sobrevivir sola. El primer instinto fue llevarla adentro inmediatamente. Pero aquí va lo que la mayoría de la gente no sabe sobre las infecciones oculares graves en gatitos. No solo son dolorosas, son mortales. Sin tratamiento, la infección se extiende a los senos nasales, al sistema respiratorio y eventualmente el gatito deja de comer, deja de luchar y simplemente se apaga. La doctora Martínez la examinó en cuestión de minutos. El diagnóstico fue brutal. Conjuntivitis bilateral severa con infección bacteriana secundaria. Ambos ojos estaban en riesgo. El tejido alrededor de ellos estaba inflamado y dañado. En casos tan avanzados, algunos gatitos pierden la visión por completo, algunos no lo logran. «Esto va a ser intensivo», dijo la doctora Martínez con cuidado. «Gotas para los ojos cada 4 horas, las 24 horas del día. Antibióticos 2 veces al día. Compresas tibias para limpiar la secreción. Tomará semanas, tal vez meses, y aún así no podemos garantizar que se recupere completamente». Miró hacia abajo a esta temblorosa gatita blanca tan pequeña que cabía en una mano. «Luna», pensó de repente, porque incluso en la oscuridad total, la luna sigue brillando. Si estás viendo esto ahora mismo y crees que cada criatura merece a alguien que no se rinda con ella, dale al botón de suscribirse. Estas historias necesitan llegar a personas que entienden que sanar no es conveniente, es compromiso. Y tú necesitas ser parte de difundir ese mensaje a todos los que necesitan escucharlo. La primera semana fue agotadora. Cada 4 horas significaba poner alarmas durante toda la noche. 2 de la madrugada, ojos incrustados de nuevo. Cuidadosamente, compresa tibia, suavizar suavemente la secreción, sostener a Luna quieta mientras aplicaba las gotas. Ella lloraba, un sonido fino y desesperado que cortaba directo. Pero poco a poco, gradualmente, la hinchazón comenzó a reducirse. Para el día 5, apareció una pequeña rendija de azul en su ojo izquierdo. Solo una grieta, pero era progreso. Progreso real y visible. Para el día 9, ambos ojos estaban parcialmente abiertos. Luna podía ver sombras, movimiento, luz. Seguía los dedos moviéndose frente a su cara, su cabeza girando para seguir. Pero aquí es donde pasó algo inesperado. Algo que demostró que esto no solo era sobre sanación física. Luna se vinculó con la hija de 7 años de la familia, Emma, de una manera que nadie anticipó. Emma había estado ahí desde el principio, viendo a su mamá administrar tratamientos, haciendo preguntas, aprendiendo a ser gentil. Y Luna, incluso en su dolor, parecía reconocer específicamente la voz de Emma. La semana 2 trajo un momento que todavía hace llorar a la familia. Emma estaba haciendo tareas en la mesa de la cocina y Luna, ahora moviéndose con más confianza, subió torpemente a la silla junto a ella. No podía saltar correctamente todavía, aún débil por semanas de enfermedad, pero lo logró. Luego, cuidadosamente se subió al regazo de Emma. Por primera vez desde que la encontraron, Luna ronroneó, un sonido suave y oxidado como si se hubiera olvidado cómo hacerlo. Emma se congeló, apenas respirando, temiendo que cualquier movimiento rompiera el hechizo. Luna dio 2 vueltas, amasó la pierna de Emma con sus pequeñas patas, luego se enrolló en la bola más pequeña posible y se durmió. «Mamá», suspiró Emma, con los ojos brillantes. «Me eligió a mí».
Para la semana 3, los ojos de Luna estaban casi completamente limpios. El azul era impactante ahora, vívido y brillante contra su pelaje blanco puro. Estaba ganando peso, su pelaje volviéndose más esponjoso, su personalidad emergiendo, juguetona, curiosa, traviesa de la manera en que solo los gatitos pueden serlo. Pero el vínculo con Emma se profundizó de maneras que sorprendieron a todos. Luna esperaba junto a la puerta del dormitorio de Emma cada mañana hasta que se despertara. Seguía a Emma de habitación en habitación una pequeña sombra blanca. Cuando Emma llegaba de la escuela, Luna estaba sentada en la ventana, mirando, esperando. Una tarde Emma estaba llorando por un día difícil en la escuela. Bullying, ese tipo de crueldad casual que los niños pueden infligir sin entender el daño. Estaba acurrucada en su cama, cara hundida en su almohada, tratando de ahogar los sollozos. Luna apareció aparentemente de la nada. Se subió a la cama, caminó directamente hacia la cara de Emma y presionó su pequeña nariz poma contra la mejilla de Emma. Luego hizo algo que nunca había hecho antes. Le dio palmaditas a la cara de Emma con una patita suave, gentil y deliberada. 1, 2, 3 veces, como diciendo, «Te veo, estoy aquí». Emma envolvió sus brazos alrededor de Luna y se quedaron así por casi una hora. Dos almas que habían conocido al abandono, ambas sabían que se sentía ser descartadas como demasiado problema, encontrando consuelo la una en la otra. Ahora, aquí va una pregunta que divide a la gente. Algunos creen que los animales no entienden realmente las emociones humanas, que estamos proyectando nuestros sentimientos en ellos. Pero otros saben por experiencia que el vínculo entre humanos y animales corre más profundo de lo que la lógica puede explicar. ¿De qué lado estás tú? ¿Los animales genuinamente sienten nuestro dolor y responden con empatía? ¿O estamos leyendo demasiado en su comportamiento? Déjame tus pensamientos en los comentarios porque esta conversación importa para cómo entendemos y tratamos a los animales en nuestras vidas. Han pasado 4 meses desde aquella mañana lluviosa de martes. Los ojos de Luna están perfectos ahora, claros y brillantes, siguiendo todo con ese enfoque de gatito. Su pelaje blanco es largo y suave y ha crecido hasta convertirse en una gata joven y saludable y enérgica. Pero es la relación con Emma la que define la historia de Luna. Son inseparables. Luna duerme acurrucada contra el cuello de Emma cada noche. Se sienta en el escritorio de Emma durante las tareas, ocasionalmente golpeando lápices, pero principalmente solo estando presente. Cuando Emma lee en voz alta para la escuela, Luna escucha, cabeza inclinada como si entendiera cada palabra. La doctora Martínez llamó recientemente para un seguimiento. Preguntó cómo se estaba adaptando Luna, si los problemas oculares se habían resuelto completamente. «Es perfecta», fue la respuesta. «Honestamente no puedo imaginar a nuestra familia sin ella ahora». Hubo una pausa, luego la doctora Martínez dijo algo que quedó grabado. «¿Sabes que recibimos unos 3 o 4 casos como Luna cada mes? Infecciones severas, abandono, condición crítica. Muchas personas no las toman. Eligen adopciones más fáciles, gatitos más saludables. Me alegro de que Luna los haya encontrado. Pero aquí está lo que mantiene a Emma despierta algunas noches por la noche. Piensa en aquella caja de cartón detrás del contenedor. Lo fácil que hubiera sido pasar por alto a Luna. ¿Cuántas horas podría haber estado ahí en la lluvia bajo la primera a encontrarse? Y piensa en todas las otras lunas que todavía están esperando en cajas, en refugios, en lugares donde nadie está mirando. ¿Y qué habría pasado si lo hubieran pasado largo? Si alguien más hubiera encontrado a Luna, pero decidido que era demasiado trabajo, demasiado riesgo, demasiado dañada, ¿dónde estaría ahora?